¿Aló? ¿Aló? No, ya no se escucha. ¿Aló? Sí se escucha, muy bien. Ahora sí, correcto, ¿ah? Muy bien. Ustedes saben, jóvenes, que siempre hay pequeños problemitas técnicos. Yo había empezado la clase a las 10:05 en punto, pero vamos a continuar, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, jóvenes. Y creo que está arreglado el problema. Felizmente no hemos demorado mucho. Bien, estábamos hablando sobre los personajes en la novela La ciudad y los perros. Recordemos, decía, que el personaje constituye una unidad compleja y multifacética, realiza las acciones o participa de ellas. Y este personaje está dotado de rasgos particulares, ¿no? Ese personaje tiene valores, tiene determinados comportamientos, tiene costumbres. Y por qué no decir, los personajes también pueden tener vicios, ¿no es cierto? Eh, Situaciones o conductas inadecuadas, ¿no? Todo eso incluye a las características de los distintos personajes, ¿no? Entonces, el personaje es un ser imaginario que puebla el mundo de la historia y posee una carga significativa dentro del contenido de la novela. Ustedes que han leído la novela, y yo les he ido recomendando de que a medida que vayan dando lectura, hagan un resumen de cada capítulo. La novela tiene 16 capítulos más un epílogo. Les he recomendado de que hagan un resumen. Y en ese resumen, por supuesto, tiene que estar incluidos los personajes. Y en la novela hay muchísimos personajes, ¿cierto? Que ustedes supongo que han anotado. Por ejemplo, cuando yo di lectura, bueno, una vez más he dado la relectura de esta novela, esta vez con más cuidado porque yo sabía que había que analizar la novela. A medida que iba avanzando en la lectura, he ido anotando los personajes, ¿no? Ustedes saben que el primer personaje que surge es Jaguar, ¿no? El líder del círculo, ¿no? Es un joven que tiene, digamos, la posibilidad de enfrentarse a golpes con otro, ¿no? ¿Cierto? Es un joven que viene con problemitas, con conductas inadecuadas, ¿no? ¿Cierto? Luego aparece Cava, el famoso Serrano, ¿cierto? Y en el orden de aparición. Luego surge Ricardito, dice, ¿no? O Richie, ¿no? Le dice, ¿no? A Ricardo Arana, ¿cierto? Conocido como el esclavo. También aparece una jovencita, Beatriz, ¿no? Alberto, el llamado poeta, ¿no? Que para recursearse algunos sencillos, pues se dedica a escribir cartas amorosas para las enamoradas de sus compañeros. Y también, por supuesto, escribe pequeñas novelitas pornográficas, ¿no? Entonces, sus amigos le ponen el apodo de el poeta, pues, ¿no? También al inicio se menciona a Bayano el Negro, ¿no? El negro Bayano, ¿cierto? Eh, yo estoy mencionando en orden de aparición según
la relectura que he hecho. Ustedes saben que el Negro Bayano trae la noticia de la Pies Dorado, que es una joven prostituta, ¿cierto? Dice Negro Bayano que es muy simpática. Bueno, aparece el teniente Remigio Guarina. También se hace mención a Róspide, el muchacho miraflorino. Luego, el bruto Boa, ¿no? El bruto Boa. Está también Rulos. Y hemos mencionado a Ricardo Arana, el esclavo. La joven llamada Lidia, ¿no? Aparece el teniente Gamboa, a quien todos le tienen respeto, obediencia y, ¿por qué no?, a veces cierto temor, porque es un oficial demasiado recto, ¿eh? Y quiere que todos los alumnos sean también así, obedientes, rectos, honestos, ¿no? Bien. Suboficiales, ¿no? Barúa, Morote, Pessoa. Hay otro teniente, Viera, ¿no? Bien. Me voy a demorar tal vez en mencionar a los personajes que yo he tomado nota cuando he vuelto a releer, creo que por 10ª vez la novela, ¿no? Esta vez, como les digo, con más cuidado, ubicando a los personajes. Vamos entonces ¿no?, a analizar cada personaje. Bueno, los más importantes. Tipos de personajes. Según el grado de relevancia, ¿no? ¿Qué significa relevancia? Según la importancia que tiene ese personaje dentro de la novela. Según el análisis que estamos haciendo, no hay, digamos, un protagonista. Sí hay personajes principales. Y aquí nos mencionan a 3 personajes principales, ¿no? Porque son los que organizan los acontecimientos y tienen un rol fundamental en el desarrollo de la obra. Ejemplo, el poeta Alberto Fernández, ¿no? El esclavo Ricardo Arana y, por supuesto, el líder, el jefe del círculo, el jaguar, ¿no es cierto? Muy bien. Habría que hablar un poco de Alberto Fernández. Al parecer, él representa, digamos, o se identifica en este personaje al autor, a Mario Vargas Llosa. Ustedes saben que él ha estudiado 3º, 4º y 5º año en el Colegio Leoncio Prado. Y bueno, pues tiene esa habilidad de escribir cartas románticas, ¿no?, para los compañeros, para las enamoradas de sus compañeros. Y por supuesto, él no lo hace gratis, ¿no? Él cobra, ¿no? Me parece que cobra 20 centavos, y 20 centavos allá en los años 60 y tantos, pues era dinero para un estudiante de secundaria, ¿no? Y eso iba juntando para comprar sus cajetillas de cigarros, por ejemplo, ¿no? Y por qué no, por ahí alguna botellita de licor, ¿no? Que todo eso lo iban almacenando, ¿no?, en la cuadra, o sea, en ese dormitorio inmenso que hay al costado de cada cama hay un armario, ¿no? Y los armarios están divididos, por supuesto, y cada joven tiene su llave. Bien, entonces es ahí donde van a ir depositando esas cosas que están prohibidas llevar al colegio. Pero ellos se las ingenian, pues, ¿no? Cómo introducir al colegio el cigarro, algún licor, los dados, los casinos, ¿cierto? Muy bien, entonces
El poeta Alberto Fernández, cada vez que sale los fines de semana a su casa para visitar a su mamá, porque el papá está separado con su padre, ¿no? Papá aparece de vez en cuando, pero como papá sabe que su hijo llega a visitar a su mamá los fines de semana, pues el papá también aparece y ahí va a encontrar a su padre. Para Fernández, para el poeta, su papá no es una persona grata, pero ahí está. Y cada vez que llega y lo encuentra a su papá, siempre hay un escándalo entre los padres de Fernando, ¿no? Por ejemplo, la mamá del poeta le dice a su esposo, ¿no? Están separados, fuera de aquí. Esta es mi casa, la pago con mi dinero. Esta es una casa limpia. No tienes derecho a venir a ensuciarla. ¿Ah? Vete donde esas perdidas. No queremos saber nada de ti. Guárdate tu dinero. Lo que yo gano, lo que yo tengo, me sobra para educar a mi hijo, ¿no? Son algunas frases que Alberto escucha pues a su madre. ¿Y cómo reacciona papá, ¿no? Su padre, un hombre macizo, fuerte, un poco calvo, escuchaba gritar a su esposa y escuchaba con mucha serenidad, ¿no? Y le decía, Carmela, tranquilízate, no quiero que pelees conmigo, dice, ¿no? Hay que fomentar un poco de paz por nuestro hijo. No puedes seguir así, es absurdo. Tienes que salir de esta casucha. ¿Ah? Yo voy a pagar el alquiler de un departamento para que tú y mi hijo vivan dignamente, ¿ah? Dice. Así que hay discusiones permanentemente cada vez que los dos se encuentran. Y lo peor es que siempre está presente el poeta Alberto Fernández. Y él se siente muy dolido, no le gusta pues que sus padres estén peleando, ¿no? Muy bien. ¿Por qué decimos que Mario Vargas Llosa es el que representa o está representado por el poeta? Porque en la vida real, Mario Vargas Llosa, digamos, es abandonado por su padre cuando él apenas tenía meses de nacido. Y la madre se va a vivir a Cochabamba, como hemos dicho la semana pasada, ¿no? A las alturas de Bolivia, porque ahí tiene familia. Y ahí va a estar hasta más o menos los 9 años. Entonces, cuando ya a los 10, Mario y su madre están en Piura, es ahí donde la mamá le va a dar la noticia, ¿no? De que no era cierto como ella le había dicho a su hijo. O sea, la mamá le dice a Alberto, siempre le había dicho, tu papá ha muerto, ¿no? Porque nunca lo había visto, que tu papá ha muerto, ya tu papá está en el cielo, ya. Y con esa idea, Mario va a vivir en la vida real, ¿no? Más o menos hasta los 10 años. Es cuando recién va a conocer a su padre, a ese padre que él lo consideraba muerto por la información que le ha dado su mamá. Por supuesto, su mamá sabía que su padre estaba vivo, ¿eh? Sino que ha habido líos pues entre ellos, porque él frescamente abandonó su hogar cuando Mario aún era niño. Entonces había ese rencor, ¿no? Bien, es un dato interesante, ¿no? Como estamos analizando los personajes. El esclavo Ricardo Arana, ¿no? Es un jovencito de un carácter débil, diremos, ¿no? Por eso que
se aprovechan de él, sobre todo desde el inicio de actividades escolares, cuando están en tercer año. El esclavo es el que es bautizado, ¿no?, de mala manera y varias veces, por lo mismo. Por eso le dicen el esclavo, porque siempre está sujeto al mandato de los alumnos de cuarto y de quinto, ¿no es cierto? Él va a tener también algunas debilidades, porque dentro del círculo dirigido por Jaguar, hay la norma de no ser soplón, no acusar por más que haya visto, ¿no?, por más que haya sido testigo, ¿no? Esa es la orden de Jaguar, pues, ¿no?, para todo el círculo. Nadie debe ser acusado, pero no, nadie debe acusar al compañero. Pero pobre, si descubrimos que alguien acusó, pues recibirá el castigo que se merece. Y efectivamente, ¿no? Piensan que el esclavo, Ricardo Arana, que ha sido confinado en el colegio, ya era casi un mes que no salía, pues, ¿no? Porque, bueno, no solo él, ¿no? Varios que no salían, porque el teniente Gamboa quería descubrir quién fue el ladrón de la prueba de química, ¿cierto? Muy bien, entonces, hasta que, bueno, Ricardo Arana, el esclavo, sabiendo de que dentro del círculo está prohibido denunciar, está prohibido acusar, ¿no?, al compañero, Ricardo Arana, como tiene la necesidad de salir el fin de semana para ver a su... Él está enamorado de Teresa, de Teresita, pues, ¿no? Y por supuesto también está enamorado de ella el poeta Fernández, pues, ¿no? Bien, entonces él necesita salir para ver no solo a su familia, sino también, sobre todo a Teresa, su enamorada. Pero hace un mes que no sale porque está castigado. Entonces es él, dentro de su desesperación por querer ver a su enamorada Teresa, que va a denunciar al Serrano Cava como autor del robo de la prueba de química, ¿cierto? Muy bien, y por supuesto que al pobre Cava, como hemos comentado la semana pasada, lo expulsan públicamente de mala manera, prácticamente deshonrado, ¿no? Su uniforme es arranchado botón por botón, bolsillo por bolsillo, hasta que su uniforme hecho trizas lo llevan hasta la puerta y lo botan al pobre Cava, ¿no? ¿Y quién lo acusó? Ricardo Arana, el esclavo. Ahora, otro personaje clave, estamos hablando de personajes principales, ¿no?, es Jaguar, indudablemente, ¿no? Él es el que crea, ¿no?, el círculo, ¿no? Él reúne a sus compañeros de salón y le dice: vamos a formar un círculo para defendernos contra los alumnos de cuarto y quinto, para evitar que nos sigan bautizando. Ellos nos van a bautizar todo el año. Eso no vamos a permitir. Y efectivamente, la mayoría han sido bautizados, menos Jaguar. Él no se dejó bautizar. Por eso que él organiza el círculo, que es una pandilla ¿no?, al interior del colegio, para protegerse, ¿no?, entre todos, ¿cierto? Y entonces él, que es el creador de ese grupo, él va a ser el jefe también de ese grupo. Él es el que planifica, pues, el robo de la prueba de química, ¿no? Lleva a 3 compañeros ya aprovechando ya la oscuridad de la noche, se van a los servicios higiénicos y allí en el baño van a jugar un poco a los dados para que el que pierda va a ser el que roba el examen. Y ustedes saben que quien perdió es el serrano, el cadete Porfirio Cava, ¿no?, llamado el Serrano. Y al pobre, bueno, lo expulsan, pues, ¿no? Entonces,
Ricardo Arana queda en la mira de Jaguar, ¿no? Como es el jefe, y se ha enterado de que Ricardo Arana pues, ¿no? la ha denunciado. Acaba entonces, Ricardo Arana es ahora el posible sancionado, ¿no? Pero todo es en silencio, porque todas las actividades del círculo es clandestino, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. También, por supuesto, hay personajes secundarios, ¿no? Como en cualquier obra, ¿no? El personaje secundario, dice, ¿no? Su presencia es complementaria, proporciona coherencia y consistencia al desarrollo de los otros personajes. Ejemplo, el teniente Gamboa y también la jovencita, la simpática que tiene 16 años, Teresa, ¿no? Y puede haber otros más, por supuesto. Bien, entonces el teniente Gamboa aquí está considerado como un personaje secundario, pero su participación dentro de la novela es importante, porque todos los alumnos, ¿no? De todo el colegio, porque hay más de 1000 alumnos. Ahora, claro, el salón de Jaguares son apenas 35 o 40 alumnos, pero el teniente está a cargo de todo el colegio, de todos los alumnos. Y los alumnos le tienen mucho respeto a Gamboa, porque Gamboa se presenta pues muy, muy serio, muy recto. Es el típico oficial, ¿no? Pero tiene algo importante el teniente Gamboa. Él siempre les educa, les instruye que todos deben ser honestos. Nadie debe robar, nadie debe mentir. O sea, él siembra valores en sus alumnos. Por supuesto, algunos alumnos le tienen miedo también, ¿no? Le tienen miedo al teniente Gamboa, justamente por su rigurosidad. Teresita, jovencita de 16 años, vive con mamá, pues, ¿no? Entonces, cada vez que visita, o las pocas veces, ¿no? Que visita dentro de la novela, el esclavo, pues, ¿no? Ricardo Arana, que está enamorado de la simpatía. Aunque cuando Ricardo Arana se declara, ¿no? Declara sus sentimientos a Teresita, ella nunca le aceptó, pero tampoco le negó. Siempre el esclavo está con esa esperanza de que un día le va a aceptar. Pero lástima pues que Ricardo Arana, que ya está en 5º año, pues va a dejar de verla porque está castigado, va a estar castigado 4 semanas, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Ahí está. Teresita vive con su tía, ojo. Su tía, claro, es como su madre, ¿no? Ahí la quiere, la aprecia, bueno. Y siempre la tía le aconseja también, pues, ¿no? Tienes que buscarte un buen enamorado, una buena pareja. Bueno, y Ricardo Arana, pues, es simpático. Entonces, como no podía salir los domingos, quien va a sustituir, digamos, ¿no? Es el poeta Alberto Fernández, va donde Teresita y, por supuesto, la conoce y él también se enamora, ¿no? De Teresa. Bueno. Luego tenemos personajes, ¿no? De tipo incidental, episódico, ¿no? ¿Cierto? A ver, estos personajes ayudan a ordenar, revelar, solucionar o retardar los sucesos, ¿no? En el desarrollo de la novela. Ayudan, dice ahí, ayudan a ordenar, a revelar, a solucionar y retardar los sucesos. Ejemplo, Lapiés Dorados, los familiares del poeta, del que ya nos hemos adelantado, ¿no es cierto? El esclavo, ¿no? Bien, Lapiés Dorado es según la versión del Negro Bayano, que es el primero en conocerla,
Es una joven muy simpática que presta sus servicios en este prostíbulo llamado Huatica, que está en el distrito de La Victoria, ¿no? Y es el negro Bayano que les informa, pues, ¿no?, a sus demás compañeros: oye, vayan a ese prostíbulo porque hay una joven simpática llamada Pies Dorados, que va a atender especialmente a ustedes, alumnos del Colegio Leoncio Prado, ¿no? ¿Por qué Pies Dorados? Porque la joven siempre utilizaba un par de calzados dorados, ¿cierto? Entonces de ahí viene la Pies Dorados. Entonces la noticia que traes es el negro Bayano. Bien, los familiares del poeta, ¿no? Su mamá y su papá, pero ya hemos dicho que los padres están separados, ¿no? No hay un entendimiento entre la madre y el padre, porque el papá es un hombre un poco honesto en su conducta matrimonial, ¿no? Parece que tiene otra amante o tiene otro hogar. Por eso es que cada vez que visita a la mamá hay un lío tremendo, ¿no? Y justo los líos es cuando el poeta visita a su mamá, ¿no?, y encuentra ahí a su padre, y hay un lío tremendo, como hemos hablado hace unos instantes. Otro personaje así episódico es el esclavo, pues, ¿no?, Ricardo Arana, ¿no? A pesar de que aquí ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Aquí un personaje principal también puede ser, ¿no?, el personaje, digamos, incidental, ¿no? Ya hemos hablado bastante del esclavo. Avancemos. Tipos de personajes según el nivel de complejidad. Hay el personaje simple y el personaje complejo. El personaje simple revela solo una faceta de su existencia. Es el esclavo. Seguimos hablando del famoso Ricardo Arana, que lamentablemente él, por cometer una infidencia, es decir, por delatar, ¿no?, al que robó la prueba de química, o sea, al Serrano Cava, él va a ser el objetivo del castigo al que va a someter el Jaguar, ¿no?, en ese simulacro de guerra, ¿no?, esa práctica de tiro, ¿no?, es ahí donde el Jaguar le dispara adrede en la nuca, ¿no?, en la nuca del esclavo. Y por supuesto él herido y llevado al colegio, porque en el interior del colegio hay una clínica. Ahora, ¿por qué le dispara? Porque él ha roto el pacto que había dentro del círculo. Y el pacto, o digamos, la ley para ellos es no denunciar, ¿cierto? No ser soplón, ¿no? Y como él había denunciado a Serrano Cava, y por esa denuncia lo expulsan al Serrano Cava. Y bueno, él paga pues su error con su vida. Fíjense qué cruel también el Jaguar, ¿eh? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, personaje complejo, ¿no? Presenta más de un rasgo distintivo en su carácter. El poeta, pues, ¿no? Hemos dicho ya que él, para tener algún sencillo, porque sabemos que su madre está separada de su padre y no hay, digamos, mucha propina o mínimamente, ¿no? Entonces él, como tiene la habilidad de escribir cartas románticas, pues ahí gana sus sencillos, ¿no? Él cobra 20 centavos por cada carta y todos quieren llevar pues cartas, ¿no?, con términos, ¿no?, poéticos, porque él tiene esa habilidad, pues, ¿no? Y además también escribe algo que es muy atractivo para sus compañeros,
novelitas pornográficas, ¿no? Así en hojitas de blog, ¿no? 3, 4 hojas, y eso lo alquilaba. Eso sí, no lo vendía, sino lo alquilaba. Leía uno y le pagaba, pasaba a otro y así iba de mano en mano, y cada uno de los que leían tenían que aportar su sencillo en beneficio del poeta. Ahora, hemos dicho también, su vida es compleja, pues, ¿no? Porque hay problemas en su casa, sus padres no viven juntos, y cada vez que se encuentran hay líos entre ellos. Eso afecta mucho en el comportamiento del poeta, ¿no? Él sufre esa discusión, ¿no? Fuerte, grave entre sus padres, ¿no? Su madre no lo quiere recibir para nada, ¿no? Fuera, y el papá quiere alquilar un departamento para que él y su madre vivan, ¿no? En un ambiente mucho más digno, ¿cierto? Pero la mamá no acepta, no, yo no quiero tu sucio, ¿no? Tu sucio dinero, ¿no? Ándate donde tus mujeres, lárgate fuera. Bueno. Tipos de personajes. Este es otro criterio de ver el personaje. El personaje estático, ya su nombre lo dice, ¿no? No tiene mucho desplazamiento, no tiene mucha participación, frente al personaje dinámico, ¿no? ¿Cierto? Bien. El personaje estático mantiene una misma conducta y sus rasgos característicos a lo largo de la obra. Ahí está el boa, ¿no? El boa, le dicen boa porque tiene un origen, ¿no? Ha venido de nuestra Amazonía, pues, ¿no? Y tiene su toque especial cuando habla, ¿no? Entonces, fácilmente lo identifican como que no es limeño, sino ha venido de nuestra selva. Y por eso relacionan su origen de nacimiento con boa, ¿no? La boa es un reptil, pues, ¿no? De nuestra Amazonía. Entonces, ahí está el boa, mayormente no aparece en la novela, pero veamos el otro ejemplo, ¿no? Jaguar, que es un personaje dinámico, modifica sus conductas y sufre cambios en el transcurso de la trama. Él toda la vida ha sido muy recto, ¿no? Sobre todo frente a los alumnos, y también ha sido, por supuesto, demasiado, a veces cruel, ¿no? Él se ha masacrado. Ahí lo vemos sangrando. Es cuando va a tener una pelea con el poeta, pues, ¿no? Porque el poeta lo acusa, a él mismo le dice, tú has matado a Arán, al cadete Arán. Y bueno, pues entre ambos, ¿no? Se agarran a golpe limpio en un ambiente privado donde los dos están encerrados, ¿cierto? Y por supuesto el jaguar le dice, ¿tú quieres pelear conmigo? Le dice, claro, le dice, yo sí. Y se le enfrenta, pues, Alberto Fernández, el poeta. Y hay un encuentro a golpes y cruel, ¿eh? Cruel. Ambos están sangrando. Bueno, esa escena a veces. Entonces el jaguar, que tiene así una actitud brusca, a veces hasta cruel, es el jefe del círculo y lo que él dice tiene que hacerse, ¿eh? ¿Cierto? Pero también al final él un poco entra pues en una suerte de arrepentimiento por haber dado muerte al cadete Arán, ¿no? Y eso ya al final de la novela. Él escribe una pequeña nota, una cartita para el teniente Gamboa. El teniente Gamboa, por supuesto, lee, pero justo lee cuando ya él está despidiéndose del colegio, porque por tanto investigar, porque él quiere saber quién fue el asesino, es por eso que lo sacan del colegio y lo mandan pues a una provincia de Puno, ahí sobre los 4.000 metros de altura, ¿no? Ahí lo mandan de castigo, porque el coronel, director del colegio, ya le había dicho, ya no investigas más,
todos los papás creen que ha sido un accidente del mismo alumno, que se ha disparado por manipular inadecuadamente su fusil. Ya, y punto, ahí terminó. Pero Gamboa quiere descubrir la verdad porque Gamboa no cree que ha sido un accidente, sino un asesinato. ¿Cierto? Entonces, el último día en que el teniente ya se va trasladado a otro lugar, es ahí donde, minutos antes de que salga del colegio, el teniente Gamboa recibe una pequeña nota, una pequeña carta de parte de Jaguar, donde le dice: teniente Gamboa, yo he sido el asesino de Arana. Pero ya pues él ya salió su directiva, ¿no? Ya él está trasladado ya. Sin embargo, cuando está saliendo, el teniente Gamboa pide autorización para que salga unos minutos, ¿no? Jaguar, fuera del colegio, ¿no? Y bueno, el oficial le da permiso y Jaguar sale también. Entonces, el Jaguar sale detrás del teniente y fuera del colegio va a haber un diálogo entre los dos, un diálogo áspero, por supuesto, nada amable, porque prácticamente el teniente es desterrado, vamos a decir, que no es el término, ¿no? Es cambiado de lugar, ¿no? Lo mandan a uno, ¿por qué? Por causa del asesinato que ha cometido Jaguar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, afuera le dicen, ¿no? Le reitera, ¿no? Le dice: teniente Gamboa, volvamos al colegio, acúseme a mí, porque yo he sido el asesino del cadete Arana. No, le dice, ya salió mi cambio, Arana. Punto, no vale nada. Ya es tarde tu denuncia, ¿no? Punto, pero el Jaguar quiere quedar bien, pero ya es tarde. Lamentablemente ya lo castigaron al teniente. Y sabemos que en el epílogo el Jaguar confiesa de que se ha casado con Teresa en Huacho, ¿no? En la ciudad de Huacho, acá al norte de Lima, y que bueno, también han tenido dificultades para el matrimonio porque nadie los conoce, han tenido que pagar a 2 personas que les sirvan de testigo y también darle un sencillo, ¿no? Bueno, a quien le casa, pues, ¿no? Bien, al curita, pues, ¿no? Porque es un curita que los casa. Entonces, cuando llegan a la casa con Teresa, ¿no? Y la tía, pues, por supuesto, no estaba muy de acuerdo con que Jaguar sea su pareja. Y la tía le da una cachetada al Jaguar. Pero él le dice: señora, ya cálmese, nos hemos casado, y mire, le enseña el documento, nos hemos casado por iglesia. Así que nosotros vamos a vivir en un departamento y queremos que usted viva con nosotros. Y esa noticia le agrada pues a la tía y se van, pues. Bueno, ahí termina con lo referente al Jaguar. El espacio es el conjunto de componentes físicos que sirven de escenario para la acción y movimiento de los personajes. Y bueno, pueden ser lugares geográficos, interiores, decoraciones, objetos. Bueno, el significado de espacio, diciendo, tienen carácter denotativo. Ejemplo, un hospital. Un hospital supone enfermos, ¿cierto? Supone médicos, supone enfermeras y todo el personal, ¿no? Y el carácter connotativo es la enfermedad. O sea, ¿qué enfermedad? Bueno, hay una variedad tremenda, ¿no? Y también, por supuesto, de alguna manera, aquí está cuando Arana, después de recibir el balazo, lo llevan a la clínica, ¿no? Del colegio, ¿cierto? Y ahí va a agonizar 3 días, ¿no? Bueno, a ver, los espacios pueden ser cerrados, abiertos, urbanos, ¿no? Esto ya lo hemos analizado en la clase anterior. Lo cerrado, dice, reducida posibilidad de desplazamiento de los personajes, escasa comunicación con otros espacios. Ejemplo, el colegio militar Leoncio Prado. Efectivamente, el colegio es inmenso, pero es un espacio cerrado, ¿no? Con paredes altas, ¿no?
Los abiertos, vinculados a la posibilidad de desplazamiento de los personajes, presencia y diversidad en su configuración. Ejemplo, las calles de la ciudad de Lima, ¿no? El Lince, Miraflores, Magdalena, ¿cierto? Esos ambientes que se mencionan en la novela. Y los urbanos, por supuesto, conformados por agrupaciones de viviendas, donde residen personas de diversas clases sociales, ¿no? Vinculados a las ciudades. Ahí tenemos, ¿no? Miraflores, La Victoria, como espacios urbanos. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a desarrollar, vamos a responder a la encuesta. ¿Qué les ha parecido la clase? Estamos ya llegando a las finales del círculo, del ciclo, ¿cierto? Semana 17, 18, ahí terminará el ciclo. Bien, entonces desarrollen la encuesta y por supuesto también tendrán, como siempre, las respuestas de las 8 preguntas. ¿Ah? Muy bien. Aquí tienen las respuestas, cópienlo. Pero si ustedes resuelven la prueba por su cuenta sin mirar los resultados, sería bueno. De paso, se autoevalúan, pues, ¿no? Siempre es bueno autoevaluarse para saber en qué nivel de preparación estamos. Muy bien. Ahí tienen los resultados. Copien. Ahí están las 8 preguntas. Semana 16. Correcto. Muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Tienen toda la semana para concentrarse en sus diversos cursos. Ya estamos yendo a la finalización de nuestro ciclo, ¿no? Que saben que el ciclo termina en la semana 18. Gracias.